Los niños. Las personas creen que son la encarnación de la bondad y de la pureza. Pero eso solo podría decirlo alguien que nunca ha sido niño. O alguien que ya lo olvidó. Pero hay veces que los niños son un poco peores. Quizá realmente se nace con la maldad en algunas ocasiones. Pero mientras tanto, pónganse cómodos y acompáñenme a escuchar estas historias de niños siniestros. Comencemos. Psicópata de 14 años. Cuando tenía 11 años, mi familia vivía en Alaska, a unos 20 kilómetros al norte de Anchorage. Para los que no lo sepan, tan pronto como sales de la ciudad de Anchorage, te encuentras en territorio salvaje con bastante rapidez. Esto me sucedió en el verano de 1997. Lo recuerdo porque el Star Wars original acababa de salir unas semanas antes, y yo estaba obsesionado con ella en aquel momento. En 1977, la ciudad en la que vivía era más en realidad una serie de carreteras y caminos de terracería que conectaban un puñado de casas. La mayoría de la gente se trasladaba a Anchorage para trabajar, y por supuesto, eso es lo que hacían mis padres. Ambos trabajaban de noche, lo que significa que pasaba la mayor parte del tiempo solo en casa. No tengo hermanos, y nuestra casa estaba a casi 1 kilómetro del camino pavimentado más cercano, y estaba rodeada de bosque. No tenía amigos que de verdad vivieran cerca. Lo más cercano a ello que tenía era que conocía a un niño que vivía al final del camino que llevaba a mi casa. La suya en realidad era la siguiente casa más cercana, y todavía estaba a unos 300 metros de la mía. Una tarde de ese verano, yo estaba viendo televisión cuando alguien tocó a nuestra puerta. Miré hacia afuera y vi que era el niño de la calle con alguien más. Abrí la puerta y él me dijo que este niño era su primo, cuya familia había volado de donde fuera que vivieran para venir a visitar. No recuerdo el nombre de ese niño, pero recuerdo que inmediatamente me puse nervioso con ese tipo. Él tenía pelo rubio que le llegaba hasta los hombros y traía una camiseta debajo de un chaleco de cuero fino. También traía una de esas carteras con una cadena. Pero los ojos de este tipo eran súper oscuros, como dos abismos. Yo tenía 11 años y nunca había visto la maldad antes, pero este niño provocó algo en mi cerebro. Incluso el chico del final de la calle parecía nervioso a su alrededor. Pero aún así rompió el silencio. Dijo que le había contado a su primo sobre mi pistola de aire comprimido y lo genial que era. Recientemente me la habían regalado, así que les dije que esperaran fuera e iría a traerla. Yo solo sabía que no quería que ese tipo entrara en mi casa. Tomé la pistola de aire comprimido, salí y se la presté al tipo raro. Él la giró en sus manos y la miró de arriba abajo, sin que su expresión cambiara en ningún momento. Sin devolverla, me preguntó: ¿cuánto quieres por ella? No recuerdo mi reacción después de todos estos años, pero en realidad no necesitaba dinero. La pistola había sido un regalo, así que le dije que no estaba realmente a la venta, y recuerdo haberme disculpado por alguna razón. Sin alterarse, el tipo me devolvió la pistola y luego se echó la mano a la espalda y sacó el maldito cuchillo más grande que jamás haya visto. Recuerdo haber pensado por un segundo que era una espada. Si alguna vez han visto la película de Cocodrilo Dandy, en la escena donde les dice a algunos ladrones: eso no es un cuchillo, esto es un cuchillo, y saca un cuchillo enorme. Ese es el cuchillo que tenía ese niño. Él dijo: ¿qué tal un intercambio entonces? Yo usaba la pistola de aire para disparar latas. ¿Qué iba a hacer con esta cosa? ¿Cazar un oso grizzly? Rechacé la oferta nerviosamente y ambos se dieron la vuelta y comenzaron a caminar en dirección de su casa. Yo volví dentro y vi un poco de televisión. Aproximadamente 1 hora después hubo más golpes en la puerta, así que me acerqué a nuestra ventana lateral desde la cual se podía ver esta puerta. Me asomé y efectivamente era Cocodrilo Dandy de nuevo. Esta vez estaba solo. La segunda vez que tocó fue más fuerte. Dijo mi nombre, pero yo me quedé callado. Él dejó la puerta y comenzó a caminar alrededor de nuestra casa. Mi madre tenía un solario donde cultivaba plantas y este tenía grandes ventanales a lo largo de la pared.
Lo vi ir a una de esas ventanas y presionar su rostro contra el vidrio, poniendo sus manos alrededor de los ojos, tratando de ver dentro de la casa. Pero yo me quedé fuera de su campo de visión. Afortunadamente, no había ninguna luz encendida y había apagado la televisión cuando escuché los golpes en la puerta. Cuando él no pudo ver nada, continuó rodeando la casa. Sacó el enorme cuchillo y comenzó a golpear el mango a lo largo de toda la pared exterior mientras daba vueltas a la casa, y luego comenzó a decir: «Sé que estás allí». Casi me hago encima. Por supuesto que él sabía que estaba allí. Yo tenía 11 años y nadie más estaba en casa. ¿Dónde más podía haber estado? ¡Demonios! Incluso nuestros 2 autos no estaban. Seguí manteniéndome agachado, temblando en silencio, esperando a que él pensara que me había ido a casa de un amigo o a algún otro lugar. Después de todo, ¿cuánto tiempo más podría este psicópata continuar dándole vueltas a mi casa? Quizá tenía 14 años, seguramente se aburriría bastante rápido. No tuve tanta suerte. Él se mantuvo haciendo esto durante aproximadamente 1 hora. Los golpes en las paredes y su voz diciéndome que saliera y que tenía otro intercambio que ofrecerme por mi pistola. ¡A la mierda! Yo ya estaba metido en mi plan de no hay nadie en casa. Así que me quedé en silencio y me dirigí a la cocina donde estaba nuestro único teléfono. Ahora, esto sucedió en 1977. No había teléfonos celulares y nuestro teléfono estaba pegado a la pared de la cocina. Pero afortunadamente tenía un cable muy largo. Así que lo tomé, me quedé pegado al suelo y llamé a mi madre al trabajo. Ella me tomó en serio, pero no había forma de que pudiera volver a casa. Mi papá estaba en la Fuerza Aérea y seguro que no lo dejarían salir temprano para manejar la crisis de su hijo. Tendría que manejarlo solo. El sol se había puesto para entonces, y con eso quiero decir que apenas se asomaba por encima del horizonte. En verano, el sol nunca se pone del todo en nuestra zona. El maldito loco le siguió dando vueltas a la casa otros 30 minutos más o menos y luego simplemente se fue de repente. Al no ser yo un idiota de película de terror, simplemente me quedé quieto y callado. Finalmente mis padres volvieron a casa. Todavía estaba despierto, pero ellos ignoraron toda la situación diciendo: «¿Ves? No había nada de qué preocuparse». Nunca volví a salir con el chico del final de la calle, y prácticamente me quedé dentro de casa el resto del verano. Había algo muy mal con ese chico. Quizá haya exagerado toda la situación en mi mente, o tal vez en realidad, él me hubiera hecho algo realmente brutal, solo por esa maldita pistola de aire comprimido. De cualquier forma, me alegro de que nunca haya tenido que volverlo a ver. El Rey Henry de Park Lane. A finales de la década de los 2000, acababa de finalizar mi inútil título y estaba luchando por encontrar trabajo. Vivía en una ciudad universitaria del medio oeste donde todos y su perro tenían un título, por lo que no era raro encontrar a personas con doctorados trabajando por $10 a la hora como cajeros. Pero la ciudad era linda y lo suficientemente barata como para vivir, por lo que a la gente le gustaba quedarse posgraduación. Así que encontré un trabajo decente en una cafetería durante el verano, por lo que cuando comenzó el semestre de otoño, mis horas se redujeron y fui reemplazada por baristas más jóvenes y que cobraban menos. Una compañera de trabajo me sugirió que intentara ser niñera. No estaba particularmente interesada en trabajar con niños, pero ella me aseguró que era buen dinero. Así que decidí unirme a un sitio web de niñeras y una familia me contactó muy rápidamente. Me reuní con los padres para una entrevista rápida y me contrataron bastante rápido. La paga era excelente y las horas estupendas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, así que tenía las noches para mí sola y los fines de semana libres. Ambos padres eran profesores en la universidad local, tenían 2 hijos y estaban esperando un tercero. Henry tenía 8 años y Jane tenía 3. Ambos niños eran increíblemente inteligentes, Jane particularmente, y tenían el vocabulario de un niño mucho mayor. Yo era la principal responsable de ella, ya que Henry pasaba la mayor parte del día en la escuela. Jane era una niña muy seria. Ella podía mantener conversaciones muy profundas y yo solía bromear con su madre diciendo que era como una anciana de 60 años atrapada en el cuerpo de una niña pequeña. Henry era un niño bello,
Le daré eso. Tenía cabello abundante, oscuro y rizado, pestañas largas, penetrantes ojos azules y hoyuelos. Él tenía la capacidad de ser dulce, cariñoso y divertido. Pero rápidamente aprendí que este era un conjunto de habilidades que solo usaba cuando lo beneficiaban. En general, Henry era un verdadero monstruo. Yo tengo un hermano mayor y dos hermanos menores, así que estoy familiarizada con las relaciones entre hermanos y sé que pelear es normal. Sin embargo, Henry atormentaba a Jane. Nunca he visto a un niño sentir tanta alegría al causar dolor, miedo e incomodidad a otro ser humano. Él no amaba nada más que aterrorizarla con historias de monstruos o fantasmas. Él había convencido a Jane de que había un demonio viviendo en el sótano y ella se negaba a bajar conmigo cuando tenía que lavar la ropa. Durante un par de semanas, conseguí que se sentara en el último escalón y jugara mientras yo doblaba la ropa para vigilarla. Estaba tan orgullosa de su valentía. Pero cuando Henry llegó a casa y vio que había vencido sus miedos, se propuso aterrorizarla aún más, y todo el progreso se perdió. Era tan terriblemente malo con su hermana pequeña que me preocupaba por su seguridad física cuando estaba él en casa. Constantemente se burlaba de ella, la pellizcaba, la amenazaba y destruía sus pertenencias. Despreciaba la hora que tenía que pasar con él todas las tardes después de recogerlo de la escuela. Todo el tiempo estaba lleno de llantos, gritos y su negativa para obedecer. Yo intentaba regañarlo de vez en cuando y le decía que él no podía actuar como se le diera la gana, que él era un niño y yo era una adulta, así que tenía que obedecerme, etc. No eres el rey de este castillo, Henry. Es algo que mis padres solían decirnos. Claro que lo soy. Yo soy el rey Henry, y puedo hacer que te corten la cabeza. Él respondió, y tenía razón. Pero yo no tenía más control sobre él que sus padres. Ellos, llamémoslos Elizabeth y Michael, no tenían ni idea de lo que sucedía. Su papá estaba obsesionado con el trabajo y era increíblemente inatento en casa. Su mamá era un amor, pero también era un tapete, y permitía que ambos niños le pasaran por encima constantemente. Ellos no tenían disciplina alguna, así que muchos de los comportamientos de Henry tenían sentido. ¿Por qué tendría que comportarse si nadie lo obligaba? Yo estaba en shock al ver cómo Henry trataba a su madre y cómo ella le permitía burlarse de ella, insultarla y actuar agresivamente con ella. No era raro que él le dijera que se veía fea y que necesitaba cambiarse o soltarse el cabello, y ella iría y lo haría. Él amenazaba con golpearle el estómago si ella no hacía lo que él quería. La pellizcaba en el dorso de la mano cuando ella hacía algo que le desagradaba, y ella ponía excusa tras excusa para justificar su comportamiento, diciendo que él era un niño excepcionalmente brillante, y que estaba aburrido y que tenía dificultades para adaptarse a su embarazo. Cuando nació el bebé, las cosas empeoraron. Afortunadamente, él nunca intentó herir a la bebé Peggy, pero su agresión y violencia hacia su madre y Jane empeoraron. Una tarde, él encontró las agujas de coser de su madre, y trató de engañar a Jane para que se sentara en una, y cuando eso no funcionó, él decidió clavársela en el brazo. Ella gritó y yo me asusté, pero se la quité rápidamente y llamé a ambos padres lo antes posible. Elizabeth llegó a casa preocupada por Jane, y por primera vez, parecía al menos frustrada con el comportamiento de Henry. Ella intentó regañarlo, y él se enfureció tanto que comenzó a golpearla en el estómago recién posparto. Ella solo respondió llorando y abrazándole y preguntándole por qué estaba tan enojado y quería lastimar a su hermana. Él respondió con un frío: Estoy enojado porque deberías haberlas abortado a ambas. Ambas deberían haber muerto dentro de ti. Mi mandíbula golpeó el suelo. Elizabeth dejó de llorar y se quedó mirándolo a él y luego a mí. Tras ese show, supuse que potencialmente iban a conseguir algo de ayuda para ese niño. Pero cuando abordé el tema con ellos al día siguiente, me ignoraron y dijeron que habían tenido una conversación con él y que solo fue un arrebato debido a un problema no relacionado en la escuela. Otra excusa. Henry continuó atormentando a toda la familia y también empezó a tratar de atormentarme a mí. Durante los primeros meses, él casi siempre me ignoraba. De vez en cuando me llamaba fea, o tiraba la ropa que acababa de doblar por toda la habitación.
pero aún no había intentado hacer nada físicamente conmigo. Eso cambió un día en el que desafortunadamente él tenía el día libre de la escuela, así que tuve que pasar todo el día con él en casa mientras que cuidaba a Jane y a Peggy. Fue un desafío, pero para las 10 de la mañana él estaba aburrido de torturar a Jane y se fue a jugar a su habitación. El resto de la mañana transcurrió decentemente con él ocupado en su habitación hasta el almuerzo, en el que él tiró el contenido de su plato por toda la mesa porque no había cortado la corteza del pan de sus sándwiches de manera correcta. Yo limpié todo. Había admitido mi derrota hace semanas. No podía hacerlo seguir ninguna regla o límite si los padres no me respaldaban. Puse a las niñas a dormir una siesta y Henry me pidió que le leyera un cuento. Por primera vez estuvo tranquilo y fue genuinamente dulce conmigo. Yo le leí uno y él se acurrucó a mi lado. Pensé por un momento que tal vez ese niño realmente necesitaba más atención uno a uno. Yo llevaba 30 minutos en el libro cuando sentí una pequeña mano debajo de mi camisa tocar mi estómago. Lo miré y él me miró fijamente. Levanté suavemente su mano y le dije que no era apropiado tocar a otras personas sin preguntar. Parecía enojado, pero me dejó continuar leyendo. Noté que había dejado de prestar atención a la historia y me miraba por todos lados. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, su mano estaba debajo de mi camisa y se dirigía hacia mi pecho, cuando la aparté y me puse de pie con firmeza. Tratando de no gritar, le dije que eso era increíblemente inapropiado y que nunca volviera a tocar a nadie debajo de la ropa. Henry me miró y dijo: «Yo puedo tocar a quien quiera, donde quiera, siempre que quiera. No puedes detenerme, y nadie puede detenerme». Yo estaba horrorizada, y aunque suena un poco mal, me sentí violada. Sé que solo se trataba de un niño, pero aún así no pude evitarlo. Sé que los niños no son los mejores respetando los límites del espacio personal, pero Henry tenía casi 9 años, y sabía que lo que hacía no era apropiado ni estaba bien. No sé cómo explicarlo, pero la manera en que lo hizo y lo dijo parecía siniestra. Terminé nuestra sesión de cuentos y traté de simplemente pasar el resto del día, y me alegré mucho de que volviera a la escuela el resto de la semana. Decidí decírselo a su madre porque se sentía raro no hacerlo. Ella pensó que era divertido, se rió entre dientes y dijo que era un niño muy orientado a los sentidos y que solo estaba tratando de mostrar afecto. En ese momento, me di cuenta de que nunca iba a poder hablar en serio con estos padres y necesitaba buscar otro trabajo. Sabía que iba a darles mi aviso de 2 semanas muy pronto, y estaba triste porque en ese momento ya era muy cercana a Jane y a Peggy, y sentía que las estaba abandonando. Pero había hablado del comportamiento de Henry con mi compañera de cuarto, y ella estaba preocupada por posibles ramificaciones legales para mí si Henry le hacía algo a alguna de las niñas mientras que yo estaba cuidándolas. Regresé al trabajo el lunes y Jane tenía un ojo morado. Henry la había golpeado accidentalmente en el ojo durante una discusión. Yo estaba tan triste por ella, y le pregunté qué pasó después. Y ella me dijo que estaba jugando en su habitación cuando Henry entró, tomó su muñeca, y cuando ella trató de quitársela, él le dio un puñetazo en el ojo y se rió. Henry era tan malvado en casa, y yo me preguntaba por qué su maestra nunca parecía mencionar problemas de conducta en el aula. Una tarde, mientras lo recogía, le mencioné que Henry era muy difícil en casa y me preguntaba si tenía problemas con él en la escuela. Ella dijo que no, que él se portaba muy bien, que no tenía problemas y que tenía muchos amigos. Yo estaba muy sorprendida. Había supuesto que Henry era un niño perturbado y que su mal comportamiento seguramente sería similar en clase. Pero la maestra lo negó. Francamente no le creí. Así que una tarde las chicas y yo nos subimos al carro y fuimos temprano a su escuela para ver cómo interactuaba con los demás. Ella tenía razón. Él estaba sentado en su escritorio en silencio. Levantaba la mano para hablar y francamente parecía genuinamente amigable con sus compañeros. Por alguna razón, esa marcada diferencia en la personalidad de Henry de la casa a la escuela me aterrorizó aún más. Inicialmente pensé que era solo un niño con problemas de comportamiento, pero en ese momento me di cuenta de lo verdaderamente controlado que era. Henry no era solo un niño enojado con graves problemas de ira. Henry era un niño controlado y calculador, que sabía cuándo y dónde podía salirse con la suya con su pasatiempo favorito: causar miseria.
Afortunadamente, logré encontrar un puesto en un campo relacionado con mi título en la primavera. Le di mis 2 semanas de aviso a Elizabeth, que parecía molesta, pero comprendía. Henry, sin embargo, estaba como loco. Se aseguraba de decirme todos los días cuánto me odiaba y lo contento que estaba de que me fuera, y cómo esperaba que muriera. Yo me sentía menos paciente con sus comentarios, así que a veces le respondía con un poco más de sarcasmo del que debería con un niño de 9 años. En mi último día, un viernes, mi obsequio para Elizabeth y Michael fue permitirles tener una cita nocturna. Recogí a Henry de la escuela a las 2:55 y nos dirigimos a casa. Henry se negó a hablar conmigo, no me miraba y ni siquiera me hacía caso. Yo realmente me alegré, ya que al menos esa no era la peor manera de pasar las próximas 6 horas. Llegamos a casa y poco después de que Elizabeth y Michael llegaran, comenzaron a prepararse para su cita. Peggy, la bebé, tenía unos 5 meses en ese entonces, y ellos no habían salido ninguna vez desde su nacimiento en el otoño anterior. Henry se negó a hablar con nadie. Elizabeth estaba preocupada y estaba pensando en cancelar la cita porque no quería ver a Henry molesto. Pero yo, erróneamente, le aseguré que las cosas estarían bien y ellos se fueron finalmente alrededor de las 6 de la tarde. Jane y Henry se iban a la cama alrededor de las 8 de la noche y la bebé 1 hora antes, así que solo tenía que pasar unas 2 horas más con Henry. Pedimos pizza y él se negó a comer. Simplemente se sentó allí y se enfurruñó en su silla. Yo los dejé ver unos 30 minutos de caricaturas en mi laptop. Una delicia para ellos, ya que no tenían televisor. Y aproveché ese tiempo para bañar a la bebé, darle el biberón y ponerla en su cuna. Me sorprendió no escuchar ningún ruido venir de abajo, sin gritos ni lloriqueos. Yo me sentía un poco victoriosa de que Henry fuera tan terco con su ley del hielo que no se hubiera dado cuenta de lo fácil que estaba haciendo las cosas para mí esa noche. Cuando volví a la sala, noté que Henry tenía una sonrisa maliciosa en el rostro, la primera que le había visto en todo el día. Dejé que el capítulo terminara, tomé la computadora y noté que estaba increíblemente pegajosa. Rápidamente me di cuenta que se trataba de miel y que Henry había ido a la cocina, había tomado miel de la alacena y la había frotado por toda la parte interior y exterior de la computadora. Pero yo me sentí aliviada, tras inspeccionarlo un poco, de que la miel no había entrado en el chasis. Llevé la computadora a la cocina, la apagué y la limpié, y luego escuché a Jane gritar. Corrí a la sala y Henry estaba sentado allí con Jane junto a él, sujetándola fuertemente con su mano derecha, y un cuchillo de cocina en la otra mano. Yo me quedé helada. Le grité que bajara el cuchillo de inmediato y dejara ir a su hermana. Le dije que esto no era divertido y que había cruzado la línea. Él solo sonrió. Fui y agarré a Jane y ella lloró y Henry soltó una risa. Realmente te asusté, ¿no? Sabes, podría haberla matado mientras estabas allá arriba. Y nunca lo habría sabido. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La ira que sentí hacia él se convirtió en miedo. Y luego me di cuenta que tenía razón. Me sentí tan estúpida. Rara vez los dejaba solos porque generalmente terminaba pellizcando, empujando, abofeteando o mordiendo a Jane. Pero supongo que bajé la guardia, dado su comportamiento dócil durante todo el día. Empecé a llorar y le grité que nunca más volviera a hacer eso y que fuera directo a su habitación. Él se paró, me miró, fue a la cocina, dejó el cuchillo y subió las escaleras. Obviamente yo estaba súper perturbada y todavía estaba tratando de calmarme mientras bañaba a Jane y la preparaba para ir a la cama. Le dije que lo sentía y le pregunté si él había lastimado. Ella dijo que no. Yo estaba tan enojada conmigo misma como con él. Podía ver a Henry en su habitación jugando con su juego de Hot Wheels, y le dije que tenía que apagar las luces a las 8:30 y que podía arroparse. Él me miró fijamente y cerró la puerta de su habitación. Y oré, porque esa fuera la última vez que lo viera por la noche. Metí a Jane en la cama y le estaba leyendo un cuento cuando escuché que su puerta se abría lentamente. Me levanté y la puerta estaba abierta, pero las luces de adentro estaban apagadas. Seguí leyendo hasta que de repente escuché a Peggy comenzar a llorar suavemente, pero sonaba cerca. Salté y fuera del marco de la puerta pude ver a Henry sosteniendo a la bebé sobre el barandal de las escaleras. Ni siquiera podía gritar. Nunca me había movido tan rápido en mi vida. Llegué hasta Peggy, la agarré y volví corriendo a la habitación de Jane.
Cerré la puerta y le grité a Henry, preguntándole por qué había hecho eso. Lo cual era una pregunta estúpida. Sabía por qué, para atormentarme, para que me diera cuenta con la facilidad con la que podía acceder a sus hermanas menores y potencialmente lastimarlas. Henry podría haber dejado caer a Peggy y podría haber lastimado a Jane con ese cuchillo, pero no lo hizo, y no creo que esa haya sido nunca su intención. Solo quería hacerme saber que no estaba haciendo mi trabajo tan bien como pensaba, y que al final, él era el que siempre tenía el control. Me tomó un tiempo calmarme a mí y a las chicas y hacer que se durmieran. Eran cerca de las 9 cuando salí de sus habitaciones y vi que Henry todavía estaba en su habitación leyendo en su cama. Simplemente lo miré. Estaba tan aliviada de que ese fuera mi último día lidiando con este niño y su mierda. Pero a la vez, me sentí triste y asustada por sus hermanas. Le dije que era hora de irse a la cama y que le iba a contar a sus padres lo que había pasado. Él no respondió. Apagué las luces y luego lo escuché decir mi nombre. Puedes decírselos, pero es una pérdida de tiempo. Tienes suerte. Tienes mucha suerte. Puedo hacer lo que quiera. Puedo herir a quien quiera. Puedo tocar a quien quiera. Todos tienen mucha suerte. Yo realmente estaba tan cansada y asqueada que simplemente cerré la puerta y me fui. Elizabeth y Michael llegaron un poco más tarde de lo esperado y me pagaron. No mencioné lo que había sucedido esa noche porque no tenía sentido, pero al día siguiente terminé enviándoles un mensaje de texto. Recibí una larga respuesta de Elizabeth llena de excusas sobre Henry, e incluso insinuando que yo estaba mintiendo. Yo simplemente la ignoré. No iba a conseguir nada yendo con ella, y ya no tenía que lidiar con esto. Terminé poniéndome en contacto con servicios sociales, pero no estoy segura de si alguna vez pasó algo con ello. No creo que estuvieran abusando de Henry. Le he contado esta historia a otros, y la gente siempre me pregunta eso. Pero no, yo creo que Henry nació siendo un sociópata, y sus padres nunca lo hicieron responsable de sus acciones. Y ambas cosas terminaron creando un monstruo. No escuché de ellos durante más de una década. Me mudé al otro lado del país para casarme y ahora tengo hijos. Mi hijo tiene casi 6 años y tiene 2 hermanas de 3. Se pelean, pero él las ama y es muy protector y sabe cómo es una relación saludable entre hermanos. De todos modos, hace unas semanas recibí una solicitud de amistad de Facebook de Elizabeth. Ella se ve igual a como lo hacía entonces. Quizá algunas líneas más de expresión, pero aún elegante y linda. Su foto de perfil es de ella y sus ahora 4 hijos. Eché un vistazo a la foto hasta que mis ojos se encontraron con el joven de espeso cabello rizado y brillantes ojos azules. Henry. Henry terminó luciendo tan impresionante como se esperaría. Está a punto de ser estudiante de segundo año en una reconocida universidad estadounidense de élite. Juega para su equipo de fútbol y se está especializando en negocios. Tiene novia y parece popular en su fraternidad. Eso es todo lo que pude recopilar a través de sus publicaciones en Facebook. Tal vez aprendió a rendir cuentas y salió de su manera mezquina y manipuladora. Pero solo puedo esperar que eso sea cierto, por el bien de sus hermanos, así como por el bienestar de quienes lo rodean. Pero la verdad, preferiría no volverlo a ver. Hola, espero que hayan disfrutado el video. También espero que estén bien. Quiero enviarle un agradecimiento muy especial a todos los que han estado compartiendo sus historias. Pronto vendrá un video con ellas. Pero mientras esperan, espero que estén bien. Pero sobre todo, que se mantengan a salvo. Hasta pronto.